miles de millones de dólares que se van a Pemex y que son recursos que se podrían estar utilizando en cualquier otra cosa y no tirando dinero bueno a una empresa que está en una situación muy complicada. Soy México, como México no hay dos, soy muy macho, soy el heredero del general Cárdenas. Ahora sí que es una obsesión del presidente el regresar a las épocas gloriosas del petróleo mexicano, que no va a regresar, por Dios. Obrador y la secretaria Nales se salieron con la suya en el sentido de no reducir esos 400,000 barriles, sino nada más 100,000. Fue un éxito en ese sentido. Hola, muy buen día. En este video hablaremos de la situación actual de nuestro país, México, frente a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. El petróleo no es una materia prima entre otras. De acuerdo a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, el petróleo es el recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo. La importancia del petróleo en nuestra sociedad no ha dejado de crecer desde sus primeras aplicaciones industriales a mediados del siglo XIX. Este recurso ha llegado al extremo de ser el responsable de conflictos bélicos en el Oriente Medio. Hasta esas instancias asciende su importancia en nuestra economía. La alta dependencia que el mundo tiene del petróleo, la inestabilidad que caracteriza el mercado internacional y las fluctuaciones de los precios de este producto han llevado a que se investiguen energías alternativas, aunque hasta ahora no se ha logrado una opción que realmente lo sustituya en todo el globo. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo tiene sus raíces en los años 60. Fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas el 6 de noviembre de 1962 y desde entonces tiene una gran influencia en el mercado del petróleo, ya sea para aumentar o reducir el nivel de producción. Nació de unas reuniones en Bagdad entre los países árabes productores y exportadores, más Venezuela para agruparse y, de este modo, establecer una política común a la hora de fijar un precio y unas cuotas de producción para el petróleo. La OPEP es percibida por diversos autores como un cartel, por su carácter de oligopolio, ya que por definición se forma un cártel cuando dos o más productores de cierto bien se confabulan con el fin de restringir la oferta o fijar los precios. Esto queda evidenciado en el objetivo de la organización, el cual es, en resumidas cuentas, la coordinación y la unificación de políticas petroleras entre los países miembros para proteger sus intereses, tanto individuales y colectivos, de los productores, además de afianzar los mercados por medio del establecimiento de cuotas entre sus miembros y precios estables. Pese a esto, el ministro de Petróleo saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, sostiene que la OPEP no es un cártel, aunque como hemos podido apreciar, la definición de este término hace una clara referencia a los objetivos de esta organización. Por esta y otras causas, la OPEP tiene una imagen pública especialmente mala en gran parte del mundo, sumado a que sus interrupciones del suministro de petróleo acabaron por llevar al mundo desarrollado a una recesión en la década de 1970, que sus actividades son contrarias a la ideología del libre mercado y, en parte, porque sus países miembros generalmente operan bajo gobiernos no democráticos. El petróleo de México se dio a conocer en el mundo, sobre todo con los shocks de los años 70, cuando la subida de los precios lo volvió rentable y atractivo en un momento en el que era importante para los países consumidores encontrar y tener disponible petróleo en zonas no controladas por la OPEP. Entre 1977 y 1981 se produjo una especie de boom pasajero durante los cuales las reservas probadas de hidrocarburos fueron multiplicadas más de una decena de veces y la producción en al menos 2 veces y media. Todo ello se vio acompañado de una explosión del endeudamiento externo que desembocó en 1982 en la peor crisis que había conocido hasta ese momento nuestro país. No obstante, México logró penetrar el mercado petrolero internacional, del cual se había ausentado desde la nacionalización en 1938. Dado el interés de México por una mayor estabilidad de los precios internacionales del petróleo, hacia fines de los 90, el gobierno entendió que para lograrla son necesarias acciones concertadas entre la OPEP y países no regulados por ella. Para remontarnos a las primeras relaciones establecidas entre la OPEP y México,
es útil recordar lo ocurrido entre 1997 y 1998. En estos años se dio una fuerte caída en los precios del petróleo, relacionada directamente con la crisis asiática que tuvo lugar en esos años. Este planteamiento surge del análisis de la caída de los precios del petróleo a finales de los años 90, los cuales parecían estar vinculados a las dificultades de coordinación entre los países que eran miembros y los que no lo eran, entre los que se encontraba México. Es así como básicamente surge la relación entre México y la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En abril de este año, 2020, los países miembros de la OPEP alcanzaron un acuerdo para reducir el nivel de producción de crudo, esto tras varios días de prolongadas negociaciones. El día 12 de abril del presente año, 23 países relacionados con la OPEP anunciaron que alcanzaron un acuerdo para reducir sus niveles de producción, el cual puso fin a la guerra de precios establecida entre Arabia Saudita y Rusia, que propició que las cotizaciones internacionales del petróleo alcanzaran mínimos no vistos en los últimos 20 años. El precio de referencia del crudo en Estados Unidos se desplomó a niveles por debajo de los $20 por barril, mientras que el de la mezcla mexicana de exportación llegó a colocarse sobre los $10 por barril. En el caso de México, se acordó reducir su plataforma de producción en 100,000 barriles diarios. El acuerdo se retrasó 2 días, debido a que México rechazó la primera petición realizada por la OPEP, la cual consistía en recortar su nivel de producción en un 23%, equivalente a 400,000 barriles diarios. El gobierno consideró una medida desmesurada, dado el contexto de producción de nuestro país. Las autoridades mexicanas argumentaron que se partía de una base de cooperación inequitativa. Ante ello, los miembros de la OPEP finalmente aceptaron la propuesta de México, reduciendo su producción en solamente 100,000 barriles, y los 300,000 barriles de crudo restantes los asumiría la industria petrolera de Estados Unidos. Con esto, los niveles de producción de la mezcla mexicana se redujeron a 1.653.000 barriles diarios, siendo que estos se encontraban en un nivel de 1.753.000. La turbulencia registrada en el mercado petrolero el pasado 20 de abril generó una gran preocupación respecto a la magnitud de su impacto sobre el nivel de ingresos públicos estimado para 2020, específicamente de los ingresos petroleros. A pesar de que el desplome de los precios del petróleo en los mercados financieros internacionales, sin duda, tendrá un efecto negativo sobre las finanzas públicas, no debe olvidarse que el gobierno federal ha logrado disminuir la dependencia de los ingresos provenientes de la actividad petrolera. Para 2020, se estimó que estos contribuirían con 17.9% de los ingresos presupuestarios totales. Esto, de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Es importante destacar que si bien, en el corto plazo, los ingresos que recibe el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo de parte del gobierno mexicano, provenientes de la exploración y extracción de petróleo se verán reducidos hacia fin del ejercicio fiscal, una parte de ese faltante de ingresos para el gobierno federal se vería compensada, para bienestar de la economía de nuestro país, por los contratos de coberturas petroleras que el gobierno adquirió para este año, los cuales se harán válidos una vez que hayan terminado su vigencia. A lo anterior debe sumarse la existencia de otros instrumentos contracíclicos, con los que el gobierno federal cuenta para afrontar caídas en los ingresos fiscales, ya sean petroleros o de cualquier otra denominación. Tal es el caso del Fondo para la Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que a finales de 2019 contaba con 158.543 millones de pesos y cuyos recursos pueden ser utilizados por el gobierno federal para afrontar una disminución en la recaudación respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, de acuerdo con los términos de sus reglas de operación, hasta por un monto que no sea mayor al 50% del límite máximo establecido en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La magnitud del efecto que tendrá el desplome en los precios del petróleo sobre las finanzas públicas dependerá de cuál sea el escenario en que se resuelva la crisis del COVID-19. Lamentablemente, ya no es posible pensar en el escenario en que la pandemia tenía su declive en el segundo semestre del año a nivel mundial. Esto habría significado una fuerte recuperación en la demanda que se encuentra en suspenso, lo que a su vez habría recortado el periodo de recesión y ayudaría a alcanzar la recuperación económica más rápidamente.
Sin embargo, el gobierno mexicano asegura conservar un margen de maniobra admisible, que es la ampliación del déficit fiscal, el cual de hecho ya está contemplado en los pronósticos publicados en los precriterios de política económica 2021. En ellos se estima que el año 2020 concluiría con una baja en los ingresos petroleros de hasta un 42% sobre lo aprobado originalmente. Es decir, al final de este año, los ingresos petroleros serían de 572,000 millones de pesos, en lugar de 987,000 millones de pesos. En consecuencia, la magnitud del efecto del desplome de los precios del petróleo sobre las finanzas públicas sería de 414,000 millones de pesos menos, lo que llevaría, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el balance económico a un déficit de 3.3% del PIB, en lugar del 2.1% originalmente aprobado. Es decir, hasta abril del 2020, este resultado aún se encontraba en un margen de maniobra aceptable, dada la actual posición de las finanzas públicas, pero sin duda, la resolución de la pandemia, la evolución próxima de la economía mundial y la propia evolución de la economía mexicana determinarán el efecto real sobre las finanzas públicas. Recientemente, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo se reunieron virtualmente acordando extender hasta finales de julio el recorte de producción de barriles de petróleo por día, acuerdo al que México optó por no sumarse. Las naciones aún buscan regular la oferta para estabilizar un mercado que se ha desplomado ante el aumento de la producción de las potencias de Rusia y Arabia Saudita y el impacto económico de la pandemia del coronavirus. Petróleos Mexicanos colaborará con la comunidad petrolera internacional únicamente los 2 primeros meses del acuerdo entre la OPEP y los países petroleros no afiliados, es decir, durante mayo y junio, en que la estatal mexicana reducirá en un 5.5%, equivalente a los 100,000 barriles mencionados anteriormente, mientras que los restantes 22 países firmantes bajarán su extracción en un 23%. Pero los siguientes meses hasta el 2021, el resto de los países mantendrá la reducción, ahora en el equivalente al 18%, mientras que México no participará con recorte alguno y continuará con el plan de reactivación de Pemex. Así lo detalló la secretaria de Energía, Rocío Nale, durante su participación en la conferencia matutina presidencial. Acorde a lo que ella menciona, México tomó esta postura instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que al llegar al 2016, cuando el país se adhirió al grupo de la OPEP, la declinación en la producción petrolera ya había superado con creces las líneas base planteadas por los demás países, por lo que la cuota actual para bajar precios ya fue cubierta y rebasada, por lo que apenas se logró estabilizar la producción este año, situación que los demás países firmantes comprendieron. Hay días que la gasolina está más barata que el petróleo, en este mercado tan volátil que estamos teniendo por el coronavirus. Podemos ver que el precio más alto de la mezcla mexicana de petróleo en 2020 no ha rebasado los $60 de acuerdo a lo mostrado por el Banco de México. Un barril de petróleo se compone de casi 159 litros de crudo. Al tener un costo de $60, cada litro tendría un costo de $0.37. A un tipo de cambio de 22.80 pesos por dólar, cada litro de crudo tendría un costo de 8.60 pesos. El litro de gasolina ha estado en ese precio, ¿en dónde? ¿Con qué datos trabajan estos medios informativos? Se hace un llamado a los medios informativos a hacer valer su imparcialidad y profesionalismo, haciéndoles una invitación a realizar correctamente su trabajo, el cual es informar, brindando únicamente datos concretos sobre los que tienen sustento sus argumentos, las respectivas fuentes de estos y la interpretación que les den, ahorrándose sus posturas políticas que solamente ensucian el nombre del periodismo, además de poner en tela de juicio su imparcialidad.